Gloria a Dios, Dios les bendiga, amada audiencia. Le damos gracias al Señor por un momento más que nos permite poder hablar de su palabra, poder hablarles sobre lo que Él quiere decir en su palabra. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Le invito a que cierre sus ojos y que nos conectemos con el Padre. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Queremos adorarte, queremos bendecirte en esta hora y queremos hablar de tu palabra, Señor. Queremos que tu presencia esté aquí con nosotros, Señor, para hablar de esta palabra, Señor. Queremos que nos ayudes a discernir lo que tu palabra dice. Padre, guíanos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Así vamos a ir rápidamente a Daniel 3 y vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de los versículos que están acá. Y si usted tiene un marcador, pues también puede usar un marcador, ya sea de este color o de otro color que usted desee. Puede usar varios diferentes, así es que todo es como usted se sienta. Amén. Bueno, aquí dice el número 3, vamos a leerlo. Dice el tema: rescatados del horno de fuego. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya estatua era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura y de la provincia de Babilonia. Vamos a ver qué es lo que significa los codos para el Señor. Amén. Entonces vemos que aquí dice y relata la palabra que 60 codos eran a la equivalente de al menos 90 pies de alto. Y dice la Biblia que la anchura de esta estatua que hizo el rey, que mandó a hacer el rey, era de 6 codos, lo que equivale a alrededor de 9 pies de ancho. Entonces estaba un poquito grandecita. Dice el capítulo número 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Él había convocado el rey a que todos, ninguno estuviera fuera de esto, que todos llegaran, todos los magistrados, los capitanes, los oidores, los consejeros, los jueces y todos los gobiernos tenían que llegar hasta ese lugar para que se reuniesen por orden del rey, que en aquel entonces sabemos que un rey era como un presidente ahora en día. El capítulo número 3 dice: fueron pues reunidos los sátrapas, registrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, y la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Todos estaban ahí reunidos, todos los que él había convocado. Y dice el número 4: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sol de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Era una orden del rey que toda persona, ¿verdad?, todas las bocinas, todas las flautas, todas las clases de instrumentos fueran llevados a la estatua donde el rey estaba para que le adoraran. El 6 dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es claro lo que está diciendo acá. Al parecer, si desobedecían las reglas del rey Nabucodonosor, ellos iban a sufrir consecuencias. El que sea, cualquier persona podía sufrir consecuencias a través de ir al horno de fuego.
que estaba ardiendo. Por lo cual, dice el 7, todos los pueblos, el sol por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Al parecer todos lo hicieron, todos los que oyeron que él había hecho esta convocación, ellos llegaron a adorar esa imagen por orden del rey. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y dice el 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Y dice el 10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todos los instrumentos de música, se postren y adoren la estatua de oro. Y dice el 11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los necios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adorarán sus dioses ni adorarán la estatua de oro que han levantado. Estos hombres, recordemos que estos eran los hombres que Dios había puesto nombre en ellos. Daniel, si vamos al regreso del capítulo número 1, ahí podemos ver que Daniel le puso Beltasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael le puso Azarías, Abednego. Entonces, ahí podemos ver que estos varones son los mismos que Dios está hablando aquí, o que está hablando este hombre. ¿Verdad? Que no querían ponerse bajo lo que el rey había dicho. Daniel no quería obedecer, y los otros dos también no querían obedecer lo que el rey ya había mandado a decirles, que tenían que ir a adorar esa imagen. Entonces, dice el 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honraréis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado? Preguntó el rey a Daniel, ¿verdad? Y a todos los demás. Ahora pues, dice el 15, estéis puestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, de la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Así dijo el rey a ellos. El número 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos estaban firmes en lo que sabían que tenían que hacer, no importando lo que los demás o lo que el rey había dicho y había ordenado. Lo que hicieron ellos es seguir en pie y firmes, de que no iban a dar su brazo a torcer, decimos, ¿verdad? No iban a bajar las armas, no iban a detenerse
a adorar a otro Dios que no fuera Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Amén. El número 17 dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Ellos tenían presente, Daniel tenía presente, y también Abednego y Mesac, que Dios los iba a sacar de donde estaban, ¿verdad? Y aún del horno de fuego ardiendo los iba a proteger. Y dice el 18: Y si no sepas, oh rey, que nos serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así le dijeron al rey. Estos hombres eran fuertes, eran hombres de palabra, eran hombres de Dios, ¿verdad? Dice el 18: Y si no sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Estaba tan airado este hombre que ahora quería el rey mandar a poner ese horno mucho más fuerte, mucho más fuego, para que estuviera hirviendo aún más fuerte. Imagínese usted lo que hace la ira. Y vamos a leer el 21, pero voy a subrayar el número 20. Voy a subrayar el número 19. Porque cuando usted esté orando, usted va a decretar y usted va a decir o va a decir en contra del enemigo. Y aunque el enemigo se levante y ponga el horno contra de mí 7 veces mayor, la mano de Jehová estará conmigo. Amén. Así como lo dijo aquí Daniel en el número 17, que dice, dice: Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Entonces son palabras claves que tenemos que tenerlas en la oración. Señor, aunque el horno se caliente 7 veces, Señor, sé, Padre Santo, que tu mano estará con nosotros y nos librará. Amén. Entonces vamos a leer el 21. Entonces estos varones fueron atacados con sus manos, sus calzas, sus tumbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. No había escapatoria de cómo librarse del rey, porque era el rey, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el 22. Y cuando la orden del rey era apremiante y los habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, estaba tan fuerte el horno que cuando los hombres que mandaron a que arrojasen a Sadrach, Mesach y Abednego, estaba tan fuerte el horno que no soportaron esos hombres al abrir la tapa, pues, de donde iban a tirarlos a ellos al fuego. Entonces murieron calcinados en el instante allí. Entonces dice el 23: Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a los 3 varones atados dentro del fuego?, preguntó el rey. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él posiblemente estaba arrepentido, no quería hacer eso contra ellos porque apreciaba mucho a Daniel, puesto que había hecho varias cosas hacia él, cosas lindas. Había
resuelto el sueño, había discernido el sueño que el rey había tenido. Era uno de los gobernadores, entonces era alguien importante para él. El 25 dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Y yo voy a subrayar ese, porque se me hace muy interesante el saber que el rey se dio cuenta. El rey se dio cuenta de que no solamente habían 3 personajes que habían metido al horno, sino que él veía 4 personajes. Y podemos entender que allí era el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, estaba allí con ellos. Ellos habían confiado en su Dios y Dios no los defraudó. Dios estaba allí, como dice su palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Dios ha sido bueno. Amén. Y los defendió. Podemos ver la mano de Jehová aquí sobre ellos. Amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del rey ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Aquí podemos ver cómo su mano poderosa cubrió a estos hombres y cómo el rey se dio cuenta que Dios era un Dios todopoderoso a quien ellos servían. Por eso, cuando hay una vecina aquí donde yo vivo que me dijo, ore por mi hijo está en la cárcel, quiero que salga, le van a dar una condena grande. Lo habían acusado de drogadicción al muchacho, pero quiero decirles que hemos estado orando y esta tarde yo lo miré sentado como siempre afuera y le dije, ¿eres tú el que vive acá? Y le dije, hemos estado orando por ti. Y dijo él, muchas gracias. Se siente mucho mejor estar acá afuera. Yo le dije, sigue adelante, busca a Dios, busca a Dios. Tiene propósito Dios contigo y tú no quiere que tú te pierdas. Entonces vemos la mano de Dios cuando nosotros oramos. Aquí ellos también, pues de cierta manera confiaron en Dios, confiaron en su Dios todopoderoso, confiaron en Él y Dios los sacó de esa situación. Así no importa la circunstancia que tú o tu familia, tus hijos, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus familiares, tus amigos estén viviendo. Hay un Dios todopoderoso que los puede librar, que los puede sacar del anonimato, que Dios los puede restaurar, que Dios puede cambiar las almas. Así es que confía en la palabra, así como lo hizo Daniel, que él confió en nuestro Dios todopoderoso. Él confió que él iba a llegar a cuidar de ellos en ese momento de tribulación. Oiga, esto no es fácil, que él haya dicho que lo iban a meter a un horno y que iba a morir calcinado. Estos hombres fueron valientes al decir, no importa si morimos quemados, pero vamos a adorar al Dios de dioses y no nos vamos a inclinar a otros dioses. Por eso es importante que su fe sea firme. Es importante que la fe esté firme. No podemos confiar ahora en Dios Todopoderoso y después andar confiando en otras cosas que no son del Señor. Tenemos que confiar en Dios y solo en Él. Amén. No podemos inclinarnos ante Baales. No podemos inclinarnos ante otros dioses. No podemos hacer eso porque solamente servimos a un solo Dios. Amén. Y dice el 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el caballo de sus ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Aleluya. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Imagínense qué poderoso es nuestro Dios. Estos hombres salieron intactos, como lo dice acá. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos,
de Sadrach, Mesach y Abednego, aleluya, que envió su ángel y libró de sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Esto es lo que le estaba diciendo, que es importante que no nos andemos asentando en otros dioses ajenos, porque no le agrada al Señor. Por eso, si usted quiere ver su mano en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad que estamos viviendo y que muchas familias están pasando, en primer lugar usted tiene que ponerse en las manos de Dios, y en segundo lugar usted tiene que seguir a Dios, en tercer lugar usted tiene que cumplir lo que el Señor dice, y en cuarto lugar tiene que cuidar de su familia, también cuide su salud, aliméntese bien, lávese las manos, hágalo higiénico también. Dice el 29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, aleluya, y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Una vez más, este hombre Nabucodonosor se dio cuenta que el Dios que servía a Daniel y el Dios que servía a Abednego y Mesach y Sadrach era el Dios de los dioses, el Dios todopoderoso. Entonces el rey engrandeció a Sadrach y Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Y una vez más vemos cómo Dios se glorificó en ellos, y una vez más vemos cómo Dios pues levantó a estos hombres. Una vez más vemos cómo Dios engrandeció a estos hombres al ver pues el poder que había visto el rey, ¿verdad? Gloria a Dios, damos gracias al Señor por esta palabra. Realmente su palabra es fiel y verdadera, y así como Daniel debemos de empaparnos de lo que dice acá. Como le digo, somos cartas leídas, decía Pablo, y así es, somos cartas leídas donde quiera que vamos. Y si usted grita en su casa, pues los vecinos la van a escuchar, o lo van a escuchar. Si usted anda peleando en la calle, igual, los vecinos lo van a escuchar. Pero si ellos ven que usted sale con su familia, con la Biblia, y va para la iglesia, y es un hombre que quiere ser diferente, una mujer que quiere ser diferente, de guardar la paz, de buscar la paz como Jesús lo decía, vamos a encontrar a nuestro Dios. Amén. Vamos a encontrar también que el mundo vea, así como este rey que miró que había un Dios todopoderoso. Vamos a ver en nosotros, van a ver el mundo, los vecinos, la gente, que nosotros somos diferentes. Amén. Bueno, Dios me le bendiga grandemente. Espero que haya disfrutado de este versículo, de este capítulo, y que tome posesión de los versículos, de cada uno de estos versículos, porque son verdaderamente necesarios en nuestra vida cristiana para poder prosperar. Amén. Así es que Dios me le bendiga. Los miramos pronto en el próximo capítulo de Daniel. Bendiciones.